Estamos rodeados. Cualquier estación. Aquí Bravo 6. Necesitamos apoyo de fuego ahora. Los disparos rasgaron la noche. Abajo, los miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, estaban a segundos de ser superados. Pero en una cresta azotada por el viento, nadie vigilaba. Ella ya estaba en posición, tumbada boca abajo, respirando despacio, un dedo enguantado rozando el gatillo. Sus ojos firmes a través de la mira. Siguió el rastro de la ametralladora que estaba destrozando a Bravo 6. Un apretón, un disparo, y el artillero cayó. El campo de batalla se congeló. Nadie allá abajo conocía su nombre. Nadie sabía por qué había regresado después de desaparecer de los equipos. Pero esa noche, la cresta era suya, y la lucha acababa de cambiar. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El viento cortaba a través del desfiladero de Sardak, llevando consigo el rugido entrecortado del fuego automático. El polvo se elevaba del suelo destrozado en espirales delgadas y enfurecidas. Bravo 6 estaba atrapado. Espaldas presionadas contra rocas irregulares. La visión emborronada por la arena, la respiración tomada en jadeos irregulares. Desde 3 posiciones elevadas, el fuego enemigo mordía las paredes del cañón, enviando astillas de piedra cayendo como metralla. Cada salida estaba cosida con campos de plomo superpuestos. Nadie hablaba de retirada. No había a dónde ir. A través del traqueteo de las ráfagas de fusil, un nuevo sonido rompió el aire. Un solo disparo, no apresurado, no desesperado, un sonido con peso, con certeza. Al otro lado del valle, una ametralladora se ahogó abruptamente. La silueta del artillero se desplomó detrás de su arma. La línea de fuego trazador que los había inmovilizado desde el este se apagó, dejando un bolsillo de silencio antinatural en la tormenta. Las cabezas se giraron unas hacia otras, los ojos muy abiertos, no en alivio, sino en confusión. Antes de que alguien pudiera formular la pregunta, la radio siseó, una voz calmada deslizándose en sus comunicaciones por un canal que ninguno reconocía. Centinela 9 activo. En espera para ventana de extracción. Sin nombre, sin unidad, solo esas palabras pronunciadas con el ritmo medido de alguien que no estaba adivinando. 12 horas antes, lejos del polvo y la sangre del desfiladero, el aire en la base de operaciones avanzada Stonehaven olía ligeramente a solvente y acero engrasado. En un rincón del arsenal, donde las luces fluorescentes parpadeaban con desinterés perezoso, Ara Vance trabajaba en silencio. Su mano izquierda estaba envuelta en una amplia tira de tela magnética para terapia, del tipo que se entrega a veteranos de guerra con daño nervioso cuando la cirugía ya no puede prometer milagros. El vendaje se adhería firmemente contra hueso y tendón, permitiéndole enhebrar la fina varilla de limpieza en el cañón de un Nemesis LR-25 con la firmeza de un cirujano. A su alrededor, la habitación tenía su propio ritmo. El clic metálico de manijas de carga siendo probadas. El golpe amortiguado de botas en el piso de concreto. Voces lanzando bromas como cartas en un juego que solo los jóvenes encontraban divertido. Ahara mantenía sus ojos en el fusil frente a ella. Moviendo desde la recámara hasta el pozo del cargador con precisión sin prisa. Años atrás, estos mismos movimientos habían sido parte de un ritual que realizaba bajo cielos completamente diferentes. En ese entonces, cada pasada del cepillo de limpieza era una oración susurrada en la oscuridad. Desde el otro lado de la habitación, Calder Briggs se apoyaba en una caja, una sonrisa curvándose en el borde de su boca. Supongo que ahora dejan que cualquiera maneje nuestros fusiles largos, dijo, elevando su voz lo suficiente para que el resto de la sección no oyera. Incluso a los que podrían necesitar un taburete solo para alcanzar las miras. Algunas miradas se intercambiaron, del tipo que llevaba inquietud, pero sin intervención. Calder era recién salido de la escuela de francotiradores, su confianza tan sin probar como abundante. Los hombros de Ahara permanecieron cuadrados hacia su trabajo. Golpeó el último rastro de pólvora del cañón y dejó la varilla a un lado. En ese momento, el mayor Rock entró en el arsenal, una carpeta bajo un brazo.
Su mirada barrió la habitación, deteniéndose brevemente en Briggs antes de posarse en Ahara. A diferencia de los otros, Rock había visto cosas en su expediente personal que no estaban destinadas a ojos casuales. Vance, dijo con tono equilibrado. Necesito que verifiques doblemente esas alineaciones de miras. Bravo 6 sale esta noche. Ella lo reconoció con un breve asentimiento, su tono firme cuando respondió, los tendré listos. Cuando Rock siguió adelante, Briggs dejó escapar una risa entrecortada, incapaz de dejar el silencio en paz. Cuidado allá afuera, mayor. Ella podría recalibrarlos tan mal que estaremos apuntando a la luna. El fusil en las manos de Ahara se deslizó de vuelta a su estuche. Cerró los pestillos con presión deliberada, luego se volvió hacia Briggs. Tienes razón, dijo, su voz llevando un leve acento de algún lugar lejano al este de aquí. He cometido errores antes. 3 de ellos. Sus nombres eran Holt, Reyes y Ewan. La habitación se quedó en silencio. Incluso el suave zumbido de la ventilación pareció desvanecerse. Murieron en un valle no muy diferente de donde vas esta noche. Sería sabio al recordar que la suerte es lo único más frágil que la confianza. Por primera vez, la sonrisa de Briggs flaqueó. Afuera, las montañas se erguían contra un cielo que ya palidecía hacia el atardecer. Dentro del laberinto de corredores de Stonehaven, Rock esperaba a Ahara junto a la sala de comunicaciones. Habló en voz baja, sus palabras destinadas solo para ella. La inteligencia sobre la operación de Bravo 6 es demasiado limpia. Se lee como si alguien les estuviera dando exactamente lo que quieren oír. Los ojos de Ahara se entrecerraron, no en sorpresa, sino en reconocimiento. Los patrones pueden ser fabricados. También las zonas de muerte. Él le entregó una tableta delgada. La pantalla se iluminó con imágenes satelitales y superposiciones de cuadrícula. No puedo cancelar la misión sin prueba. Pero si tú estuvieras observando cómo se desarrolla, con tu experiencia, verías cosas que el resto de nosotros podríamos pasar por alto. El pensamiento de entrar en la lucha de nuevo apretó algo en su pecho. Sin embargo, la decisión ya había sido tomada en la parte de ella que nunca realmente dejó el campo. Cerró la tableta y la metió bajo su brazo. Necesitaré el array de comunicaciones de largo alcance y acceso a mi viejo equipo. Rock dio una pequeña sonrisa sombría. Tendrás ambos. Solo no me hagas explicar al mando cómo una técnica en armas terminó salvando a todo un equipo. El más leve destello de una respuesta cruzó su expresión. Si hago mi trabajo bien, nadie lo sabrá. Más tarde, mientras las sombras se extendían por el complejo, el fuerte golpeteo de las palas del rotor señaló la partida de Bravo 6, el sonido removió algo profundo, un recuerdo de polvo ahogando su garganta, de viento azotando su cabello en la puerta abierta de un helicóptero corriendo hacia el caos. Se paró al borde de la línea de vuelo, el frío de la tarde filtrándose a través de su chaqueta, y miró hasta que los pájaros se convirtieron en motas contra las montañas. En el tenue resplandor de la sala de comunicaciones, desempacó el Nemesis LR-25. El peso del fusil era el mismo, pero sus manos lo conocían diferente ahora, como una carga y una promesa. En el banco de trabajo junto a él, dispuso un conjunto de equipo que no había visto la luz del día en años, un telescopio de observación compacto con diales desgastados, un libro de datos hinchado con notas en un cifrado inquebrantable, un medidor de clima rayado por innumerables caídas en tierra y grava. Sus yemas de los dedos rozaron las muescas talladas a lo largo de la culata del fusil. 3 marcas, 3 vidas que no podía reclamar. El único operador de radio en la habitación miró hacia arriba mientras ella conectaba cables y ajustaba diales en el viejo rack de comunicaciones. Pensé que solo estabas aquí para verificar alineaciones, dijo. A veces, respondió Ahara, verificas más que el equipo. En la pantalla principal, un mapa digital de la región de South floreció, entretejido con señales débiles parpadeando dentro y fuera del ruido de fondo. Cada una era un hilo. Ella comenzó a tejerlos juntos en el desfiladero. Horas después, Bravo 6 lucharía por cada latido, y muy por encima de ellos, alguien estaría esperando, con la mira al ojo, ya sabiendo dónde debía caer el primer disparo.
El zumbido del array de comunicaciones era el único sonido en la habitación, un tono bajo constante que parecía atraer a Ara más profundo en el trabajo. En la pantalla, líneas de charla encriptadas se desplazaban como el pulso de un mundo oculto. Explosiones de datos subiendo y bajando en ritmo errático. Ella rastreaba cada anomalía con la precisión de alguien que había aprendido a leer entre señales, buscando el patrón detrás del ruido. Afuera, las montañas estaban deshaciéndose de la última luz del día, sus crestas pintadas en cobre y sombra. Stonehaven se estaba enrollando en su rutina nocturna. Vehículos regresando de patrulla, generadores tosiendo a la vida, el olor a combustible flotando en el aire delgado. En algún lugar más allá de esas paredes, Bravo 6 se estaba acercando a su punto de inserción. Inconscientes de cuán de cerca la forma de su misión reflejaba otra de años atrás. Ahara ajustó su asiento, inclinándose más cerca del array. Un pico estrecho apareció en el analizador de espectro. Demasiado breve para ser estática ociosa, demasiado deliberado para ser coincidencia. Lo siguió hasta su fuente, superponiendo mapas y registros de señales hasta que una imagen comenzó a emerger. Las posiciones enemigas no eran estáticas. Se desplazaban en respuesta a pistas invisibles, movimientos coreografiados con una precisión que insinuaba una mano guía. Ella reconoció la estructura, un puesto de mando señuelo atrayendo atención mientras equipos secundarios maniobraban en su lugar. Era la misma táctica que había cerrado las mandíbulas en su propia unidad. Tecleó un mensaje seguro, enviando una alerta de bandera roja a Rock. En segundos, su voz llegó a través de la línea directa. ¿Estás segura? ¿Cierta? Dijo que han preparado el escenario. Todo lo que queda es esperar a que caiga el telón. Hubo una pausa, del tipo que pesa opciones demasiado rápido para articularlas. El mando no lo cancelará solo por tu sospecha. No es sospecha, es replicación. La misma formación, los mismos puntos de entrada falsos, el mismo silencio calmado justo antes del compromiso. Los están atrayendo. No puedo cambiar su ruta sin prueba dura. Entonces la conseguiré. Cortó la línea antes de que él pudiera discutir. Su enfoque se estrechó en la red de señales enemigas, trazándolas con trazos deliberados en una superposición digital. El Némesis yacía ensamblado en el banco junto a ella, el cañón negro mate captando el tenue verde de la pantalla, su equipo ya estaba preparado, cargadores alineados en una fila ordenada, el medidor de clima enganchado a su chaleco. Se movió como una sombra a través de los corredores de Stonehaven, evitando las puertas principales y deslizándose en la ruta de servicio menos usada que bordeaba el perímetro sur. Los guardias apenas la miraron. Una técnica en armas moviendo equipo no levantaba sospechas. Fuera del alambre, el aire nocturno golpeó con una caída brusca en la temperatura, llevando el leve sabor metálico del clima acercándose. El terreno más allá de la base era un edredón de pendientes de esquisto y matorrales espinosos. El suelo irregular y quebradizo bajo sus botas. Cada paso era medido, conservando fuerza para la subida adelante. Sabía exactamente a dónde iba. Un saliente que dominaba el desfiladero de Sardak desde una altura que nadie pensaría en buscar. El camino era brutal, un corte estrecho entre paredes de piedra que la obligaba a moverse en fila india a través de la oscuridad y pálidos fragmentos de luz de luna. Escaló la primera cresta sin romper el ritmo, el recuerdo de descensos pasados guiando sus pies tan cegaramente como el tenue brillo de su GPS. La segunda subida era más empinada, su superficie suelta bajo los pies, obligándola a usar manos y rodillas para ganar agarre. Espinas atraparon sus mangas, marcando líneas leves contra la tela, pero no se ralentizó. Cada minuto perdido era un minuto que Bravo 6 permanecía expuesto. A mitad de camino, se detuvo, agachándose bajo mientras un grupo de luces barría el piso del valle. Exploradores enemigos moviéndose por un sendero inferior, sus voces flotando en ráfagas de un idioma que entendía solo en fragmentos, suficiente para captar la urgencia en su tono. Pasaron sin mirar arriba, y ella reanudó su subida, cada movimiento deliberado para evitar desalojar piedras que la delatarían. La ascensión final se abrió a una meseta de roca erosionada, el viento más afilado aquí, sabiendo levemente a lluvia. Se movió al borde lejano,
desempacando el Némesis y trabando su bípode en una ranura natural entre piedras. El retículo de la mira cobró vida en su ojo, pintando el desfiladero abajo en relieve nítido. A través del cristal, podía ver a Bravo 6 avanzando por un lecho de río seco, su formación apretada. Inconscientes de los arcos de fuego ya alineándose contra ellos, desplazó su vista a las altas crestas flanqueando el desfiladero. Firmas de calor marcaban 3 posiciones pesadas, sus cañones apuntados para converger en la zona de muerte. Rastreó un arco de vuelta a una figura agachada sobre una estación de mando portátil, su atención fija en la pantalla. Él era el director aquí, coordinando la trampa. Respiró despacio, ajustando por el viento cortando a través de su posición. El primer disparo no sería para matar. El punto era fracturar su ritmo, obligarlos a reaccionar en lugar de ejecutar. Apuntó al equipo. Las cruces se asentaron sobre la carcasa del dispositivo. El informe del fusil rompió la noche, resonando a lo largo de la piedra como un disparo de advertencia de la tierra misma. En la mira, vio el dispositivo astillarse, fragmentos de vidrio y metal rociando el rostro del operador. Él se retrocedió, agarrándose los ojos, y el ritmo controlado de fuego desde las crestas se rompió en ráfagas irregulares. En el piso del desfiladero, Bravo 6 dudó, luego presionó adelante bajo el repentino aflojamiento del fuego. Ahara se desplazó, su siguiente objetivo ya elegido. La alimentación de munición en la cresta este. Otra respiración, otro apretón del gatillo, y el arma de cinta se tartamudeó, atascándose con una patada violenta que envió a su artillero revolviéndose. Las comunicaciones en su auricular se iluminaron con fragmentos de la red interna de Bravo 6. Voces llamando sectores, reportando movimiento, revaluando la lucha. Mantuvo su respiración firme, rastreando amenazas, eligiendo cada disparo para moldear las decisiones del enemigo. Un líder se expuso para reunir a un escuadrón. Lo eliminó limpiamente. La bala perforando el espacio justo sobre las miras de su fusil. La precisión del enemigo comenzó a deshilacharse. Sin control centralizado, sus líneas vacilaron, abriendo carriles estrechos que Bravo 6 podía explotar. Todos sintonizaron en la vieja frecuencia de la unidad Centinela. Su voz baja, pero aguda. Muévanse al sur. Cuadrícula 75. No llegó reconocimiento. No lo habría. No en una frecuencia que los listados oficiales afirmaban que no existía. Pero los vio cambiar, alterando su camino hacia la pendiente sur. Un nuevo grupo de floraciones de calor apareció en su pantalla, moviéndose rápido a lo largo de la cresta oeste. Refuerzos. Se habían dado cuenta de que la posición del francotirador era el punto pivotal y estaban maniobrando para cortarla. Calculó su ruta y tiempo, las piezas del tablero reorganizando en su mente. Tenía minutos como mucho antes de que alcanzaran una línea de visión sobre su percha. Abajo, Bravo 6 todavía estaba en el desfiladero, ganando terreno, pero no lo suficientemente rápido para escapar del lazo que se apretaba. Ahara ajustó su ángulo, disparando a un grupo intentando flanquear desde el noreste. Uno cayó, luego otro, los sobrevivientes zambulléndose en cobertura. Podía sentir el ritmo de la lucha cambiando de nuevo, el peso inclinándose fracción por fracción hacia la escape. El grupo oeste se estaba acercando. Desmontó el fusil, desarmándolo con eficiencia practicada y guardándolo en la mochila. Desde aquí, su camino sería móvil, golpeando desde múltiples puntos para disfrazar el hecho de que solo había un tirador. Descendió a lo largo de un espolón estrecho, emergiendo en una repisa inferior de roca que ofrecía una nueva vista sobre la boca del desfiladero. Desde aquí podía ver a Bravo 6 rompiendo en una carrera escalonada, saltando en pares hacia la subida que los llevaría fuera de la zona de muerte. El enemigo los perseguía, pero su fuego era menos disciplinado ahora, arcos cruzándose y desperdiciando balas. Ahara se arrodilló, estabilizó su fusil y envió una bala al paquete del perseguidor principal. La detonación brilló, dispersando al grupo y comprando segundos más para el equipo abajo. El auricular crepitó de nuevo con una voz que reconoció del informe de la misión. Sargento Hall, el líder de Bravo 6. Quien quiera que seas, sigue así. Tenemos luz del día adelante si podemos llegar a esa cresta. Ella no respondió.
Las palabras no eran el trabajo aquí. Los resultados lo eran. El desfiladero comenzó a estrecharse detrás de Bravo 6, las paredes canalizando su retirada en una sola subida. Era un punto de estrangulamiento, perfecto para defensa, pero mortal si los perseguidores lo ganaban primero. Ahara cambió el fuego a objetivos a lo largo de esa ruta, ralentizando el avance enemigo con cada impacto preciso. Su posición estaba comprometida. El grupo oeste coronó una cresta opuesta a ella, bocas destellando en la oscuridad. Se dejó caer detrás de cobertura, astillas de roca picando su mejilla mientras las balas golpeaban el saliente. Se movió lateralmente, agachada abajo, circulando hacia una ruta de salida que había mapeado mucho antes esa noche. Cada giro era elegido para mantenerla invisible, para atraer la persecución lejos del equipo, aún luchando su camino por la pendiente. Lo último que vio de Bravo 6 en esa fase fue un destello de movimiento en el borde de la cresta, siluetas arrastrándose unas a otras sobre la cima. Más allá de ellas, el pálido lavado de la meseta abierta prometía espacio y supervivencia. Ahara desapareció en los pliegues de la montaña, el némesis acunado cerca, sus botas encontrando el viejo camino de contrabandistas por memoria. La lucha no había terminado. Solo se estaba desplazando a una parte diferente del mapa y ella estaría allí cuando lo hiciera. Todos se mantuvieron bajos mientras se movía a lo largo del contorno irregular, cada pisada medida para evitar el esquisto suelto que podría delatar su posición. El viento había cambiado, llevando el aroma agudo de cordita desde la lucha abajo y el leve sabor de lluvia acercándose. Su respiración se mantuvo nivelada, sus pensamientos estrechándose en el camino adelante, una ruta que giraría amplio alrededor de la subida oeste y la llevaría paralela a la línea de retirada del equipo. La primera curva la dejó caer en una zanja apenas más ancha que sus hombros. Se movió rápido, doblada por la cintura, fusil colgado, y manos libres para estabilizarse contra las paredes de roca resbaladizas. La persecución se había vuelto más silenciosa detrás de ella, pero eso no significaba que se hubiera detenido. El enemigo se estaba reagrupando, recalculando. Necesitaba estar en posición antes de que golpearan de nuevo. Al final de la zanja, el terreno se abrió en una serie de repisas rotas, descendiendo hacia la boca del desfiladero. Se agachó en el borde, escaneando a través de su telescopio de observación. Bravo 6 era visible en fragmentos. Un casco crestando aquí, el destello de una lente de mira allá, empujando fuerte hacia la pendiente sur que había señalado antes. Estaban ganando terreno, pero no suficiente. Al otro lado de la cresta opuesta, un grupo separado de combatientes se movía con velocidad deliberada, apuntando a cortar la ruta de escape por completo. Esa confianza necesitaba ser rota. Desabrochó un bolsillo lateral, sacando un supresor compacto y enroscándolo en el fusil. La disciplina de sonido los mantendría adivinando. Su primer disparo tomó al hombre principal en el muslo, dejándolo caer sin matar. La formación dudó, atención girando hacia su compañero herido. Puso la siguiente bala en la roca a su flanco, enviando astillas a través de su línea. Se dispersaron en cobertura, su avance interrumpido, comprando momentos preciosos para la subida adelante. Ajustó su posición gateando a lo largo del labio de la repisa, manteniendo su perfil bajo contra el horizonte. A través de la mira, vio a dos del equipo de interceptación romperse, intentando flanquear su ubicación. Se retiró en silencio, circulando de vuelta hacia un barranco estrecho que canalizaba hacia terreno más alto. El movimiento era arriesgado. La pondría más cerca del cuerpo principal de perseguidores, pero también le daría ventaja para enfrentar ambas amenazas a la vez. Desde su nueva percha, el campo de batalla se desplegó como un mapa en capas. Bravo 6 empujando hacia arriba bajo fuego esporádico. El equipo de interceptación ralentizado pero no detenido, y la fuerza mayor presionando desde atrás. Cicló a través de objetivos metódicamente, sus disparos apuntados a herir o forzar cobertura en lugar de eliminar. El punto era moldear la lucha, mantener al enemigo mirando en la dirección equivocada en el momento equivocado. Movimiento en la esquina de su visión atrajo su atención a la izquierda. 3 combatientes escalaban rápido hacia ella, usando un sendero de cabras grabado en la roca. Se desplazó,
dejando caer al primero con un disparo controlado, al segundo con un impacto en su arnés de pecho que lo envió rodando hacia atrás. El tercero se congeló, su arma medio alzada antes de deslizarse abajo fuera de vista. No esperó a confirmar, el tiempo se estaba agotando. Descendió 2 repisas en secuencia rápida, botas deslizándose en arena suelta hasta que se atrapó en un jack de piedra. Desde aquí, la pendiente sur era visible en pleno. Bravo 6 justo alcanzando el labio. Estaban expuestos ahora, silueteados contra el cielo más claro más allá, y el equipo de interceptación lo vio también. Fusiles enemigos se alzaron. Ahara dibujó un grano en el tirador más cercano y disparó, la bala golpeando la culata de su arma y girándola de su agarre. Barrió al siguiente, obligándolo abajo detrás de cobertura. Luego otro, manteniendo un ritmo que no dejaba brecha para fuego coordinado. A través de todo, los miembros de la FGN se movieron uno tras otro sobre la cima y hacia la meseta. Con el equipo sobre la subida, su rol cambió. La persecución cambiaría dirección ahora. Angulando hacia el borde lejano de la meseta donde yacía el punto de extracción. Necesitaba redirigir la persecución por completo. Colgando su fusil, corrió a lo largo de la línea de cresta, usando el terreno irregular para enmascarar su movimiento. Cada zancada era un cálculo entre velocidad y silencio. Se dejó caer en otro barranco, ahogado con arbustos espinosos y rocas sueltas, y sacó un pequeño paquete de su chaleco. La carga de cable trampa era cruda pero efectiva, del tipo diseñado para mutilar en lugar de matar. La tendió entre 2 rocas a altura de rodilla, cubriendo el enfoque desde la retaguardia. Otra fue más alta a nivel de pecho en la sombra de un saliente. El distante crack de fuego de fusil le dijo que el enemigo había coronado la pendiente sur detrás de Bravo 6. Se movió al lado lejano del barranco, tomó una posición boca abajo y apuntó a lo largo de la línea de su avance. Su disparo en el paquete del combatiente principal desencadenó un rocío de metralla que lo dejó caer instantáneamente y envió a sus compañeros zambulléndose en cobertura. Desde su perspectiva, parecería como si múltiples tiradores estuvieran tendidos a lo largo de la cresta. Reforzó esa ilusión desplazándose 20 metros y disparando de nuevo, luego otra vez desde un ángulo ligeramente diferente. Los ecos rodaron impredeciblemente a través de la piedra, haciendo imposible ubicarla. El equipo de interceptación, ahora en desorden, comenzó a retroceder hacia el cuerpo principal, dejando solo a unos pocos para mantener presión en la ruta de la FGNE. Ahara los dejó ir. Su prioridad era mantener el grueso de la fuerza enfocado en ella. Se levantó de la cobertura, haciéndose visible lo suficiente para que un grupo de fusiles enemigos se giraran hacia ella. Luego vanished detrás de las rocas. Las balas martillaron la piedra mientras rompía contacto, retrocediendo hacia un canal estrecho que canalizaba hacia terreno inferior. Podía sentir el cambio en la persecución. La energía de la casa girando completamente hacia ella, lejos de la meseta. Ese era el intercambio que había elegido. El canal se abrió en una cuenca donde el suelo estaba littered con viejos casquillos de bala, un recordatorio de alguna escaramuza olvidada. Lo cruzó rápidamente, dirigiéndose a una grieta en la pared lejana que llevaba a un paso retorcido. Aquí la roca se elevaba alta en ambos lados. El cielo reducido a una tira delgada sobre la cabeza. La acústica convertía cada pisada en un golpe amortiguado, enmascarando su movimiento de aquellos que seguían. A mitad de camino, plantó otro dispositivo, en la sombra de una roca, donde el sendero se estrechaba a fila india. Los perseguidores serían canalizados en él sin ver el cable trampa hasta demasiado tarde. Al final lejano del paso, emergió en un saliente con vista de vuelta a la cuenca. Figuras se derramaron en ella momentos después, moviéndose cautelosamente ahora, escaneando por amenazas. Disparó una vez, 2 veces, no para acertar, sino para mantenerlos bajos. Luego se volvió y vanished sobre la cima, moviéndose más profundo en el laberinto de crestas. La persecución estaba en sus términos ahora. Elegía los caminos que demandaban movimiento en fila india. Las zanjas donde un tirador invisible podía dominar el enfoque. Las repisas donde la única cobertura estaba demasiado lejos de donde la necesitaban.
Cada minuto que los retenía aquí era un minuto que Bravo 6 ganaba en su marcha hacia la seguridad. Oyó la primera detonación detrás de ella. Una explosión plana y fea seguida de gritos, una pausa, luego la segunda más arriba. Los ecos chasqueando de la roca. Estaban ralentizados, heridos, distraídos. Ahara presionó adelante, cortando a través de una pendiente que se desmoronaba bajo los pies, obligándola a un medio deslizamiento hasta que se atrapó en un jac de piedra. Sacó la mira, verificando la meseta en la distancia. Bravo 6 ya no era visible. Una buena señal. Significaba que se movían rápido y bajo hacia la cuadrícula de extracción. Se movió de nuevo, angulando hacia una cresta que le daría una última línea de visión sobre los perseguidores. La subida era empinada, sus músculos protestando después de horas de tensión, pero forzó el ritmo. En la cima, colocó el fusil en su bípode y escaneó. El enemigo estaba extendido delgado ahora, el elemento principal aún obstinado, pero la retaguardia rezagándose. Comenzó a eliminarlos en secuencia, apuntando a aquellos que empujaban más fuerte, cortando el momentum de la persecución. Un par intentó flanquear por la cresta. Se desplazó para enfrentarlos, dejando caer a uno y obligando al otro a bajar. La lucha se había extendido, el borde embotándose para aquellos que la perseguían, pero no podía permitirse pensar que había terminado. Mientras trabajaba el cerrojo en otra bala, vio movimiento al norte lejano, una pluma de polvo elevándose a lo largo de un camino bajo. No era el enemigo. Era la forma de la salvación. El lavado de rotor entrante de un pájaro de extracción dirigiéndose a las coordenadas de Bravo 6. Se permitió un solo aliento de alivio. Luego desarmó el fusil de nuevo, lo guardó y desapareció sobre el lado lejano de la cresta, dejando solo el viento para barrer la evidencia de que alguna vez había estado allí. El golpeteo de rotor del pájaro de extracción se desvaneció en la distancia, tragado por los pliegues de las montañas. Ahara se quedó agachada en el sotavento de la cresta, escuchando por el ritmo de botas o el raspado revelador de voces. Nada. La persecución había perdido cohesión, dispersada a través de demasiadas zanjas y pistas falsas. Había comprado al equipo su apertura. Ahora venía la parte que nadie vería, la parte que vanizaría de cualquier cuenta oficial. Se movió por la pendiente en un ángulo oblicuo, evitando los caminos de descenso obvios. El suelo aquí era piedra fracturada, oscura con líquen y resbaladiza en spots donde el agua de deshielo goteaba invisible. Cada paso era deliberado, peso distribuido para mantener su centro bajo. El Némesis cabalgaba ligero sobre su hombro, sus componentes desarmados y envueltos para amortiguar su traqueteo. Adelante, una costura estrecha en la roca prometía cobertura y ventaja sobre el piso del valle. Cuando la alcanzó, se puso de rodillas y colocó el telescopio de observación en su lugar. Abajo, un nudo de combatientes se había reagrupado. Se movían sin la urgencia de la persecución, sus armas sostenidas sueltas, escaneando las pendientes a medias. Líderes conferenciaban en tonos bajos, uno gesticulando hacia la meseta donde Bravo 6 había vanished. Pensaban que ella estaba en algún lugar entre aquí y allá. Eso le convenía. Se retiró de la costura, looping de vuelta al terreno alto. El viento se había vuelto más frío, llevando copos de humedad que picaban contra su mejilla. Nubes se estaban bajando sobre los picos de Sabar, sus vientres pesados y oscuros. En este clima, la búsqueda se ralentizaría. La visibilidad se reduciría a un puñado de pasos en la niebla. Lo usó. Los primeros arcillos de niebla se enroscaban a lo largo de las crestas mientras cruzaba un campo de rocas littered con fragmentos del tamaño de camiones. Aquí cacheó el fusil en una grieta marcada solo en su propio cifrado en la pizarra junto a él. Si la capturaban, no tendrían esa arma para desfilar. Si vivía, podría recuperarla después. Desde allí descendió hacia un curso de agua seco que serpenteaba a través de los rangos inferiores. El lecho estaba ahogado con grava y el ocasional casquillo oxidado, reliquias de batallas que habían ardido aquí mucho antes de su tiempo. Se movió en la curva del canal, oculta de la vista, hasta que llegó a una curva superficial, voces de nuevo. Se inmovilizó, luego avanzó pulgada a pulgada hacia el labio.
3 hombres, sus uniformes desparejados, pero sus armas bien mantenidas, estaban estableciendo un puesto de escucha. Tenían línea de visión por el curso de agua y hacia un segmento del enfoque de la meseta. Dejados solos, serían un peligro para la extracción. Verificó su reloj, contó hacia atrás desde lo que sabía del ritmo del equipo. Había tiempo, pero no suficiente para ser descuidada. Sacó el arma lateral suprimida de su funda, marcó los arcos de visión de cada hombre. 2 pasos rápidos fuera de cobertura. 2 balas colocadas en el centro de masa y el tercer hombre giró, ojos muy abiertos, antes de que su seguimiento lo tomara en la garganta. Arrastró los cuerpos al matorral, limpió su equipo de radios y munición y arrojó los fusiles al pozo más profundo que pudo encontrar bajo la grava. No era elegante, pero retrasaría su descubrimiento hasta bien después del amanecer. Para cuando subió fuera del curso de agua, la niebla se había espesado en una pared pálida. Navegó por memoria y brújula, cortando una diagonal que la pondría entre cualquier fuerza rezagada en la meseta. Sus piernas ardían de la subida, su respiración medida y quieta. Ya no podía oír a los combatientes, pero eso no significaba que se hubieran ido, solo que la niebla tragaba sus sonidos antes de que la alcanzaran. Coronó otra cresta más baja que la que había sostenido antes y se dejó caer en cuclillas para inspeccionar lo poco que podía ver. El valle abajo era un borrón gris, pero movimiento se agitaba dentro de él. Sombras tenues paseando, deteniéndose, cambiando dirección. El enemigo estaba probando ahora, ya no cierto de dónde había ido. Esa incertidumbre era palanca. Alcanzó su mochila y sacó el compacto llame de señales. Encendiéndolo, lo sintonizó en la frecuencia que había interceptado antes, la que llevaba órdenes entre unidades dispersas. Estática huyó en su auricular. Abajo en la niebla, 2 de las sombras se detuvieron, gesticulando como si intentaran dar sentido a un silencio repentino. Dejó el llame corriendo y se movió lateralmente a lo largo de la cresta, pausando en intervalos para lanzar una roca al escreo o desplazar una piedra suelta lo suficiente para claquear. En la niebla, cada sonido se magnificaba, su fuente imposible de ubicar. Estaba construyendo un fantasma para que lo persiguieran, una presencia invisible que parecía estar en todas partes a la vez. El engaño funcionó más tiempo de lo que esperaba. Para cuando la niebla comenzó a diluirse bajo los primeros indicios de amanecer, los combatientes se habían retirado en la dirección equivocada, persiguiendo ecos por un espolón que no llevaba a ninguna parte. Miró hasta que sus formas se disolvieron en la distancia, luego se volvió hacia el este, donde la luz estaba rompiendo sobre los picos. La bajada de la cresta fue lenta, la roca húmeda y traicionera. La tomó en secciones, siempre con 3 puntos de contacto, pausando para escanear los pliegues del terreno por cualquier signo de movimiento. El pájaro de extracción se había ido ahora, el único signo de su presencia un parche revuelto de polvo en el borde lejano de la meseta. Alcanzó la cuenca en la base de la cresta justo cuando el sol rompió completamente sobre el horizonte, dorando la piedra en una luz que se sentía demasiado calmada para la noche detrás de ella. Se detuvo en la sombra de un saliente, descargó su mochila y se sentó con la espalda contra la roca. El arma lateral yacía sobre sus rodillas, un cargador aún pesado con balas que no había necesitado. Habría sido fácil quedarse allí, dejar que el calor se filtrara en sus huesos, dejar que la distancia creciera entre ella y la lucha. Pero sabía mejor. En algún lugar en la extensión de rangos más allá, habría otra operación, otro equipo entrando en un plan que no sabían que estaba amañado. Se levantó, colgó la mochila de nuevo y puso sus botas hacia el interior. El camino adelante era incierto, pero tenía los mapas en su cabeza. El terreno grabado en sus reflejos. El juego no había terminado. A mediodía, había alcanzado el primero de los puestos avanzados abandonados que salpicaban el rango de Sabar. Era un cascarón de paredes de piedra y un techo colapsado, una vez un punto de paso para patrullas, ahora reclamado por polvo y viento. Lo verificó por signos de uso reciente. Una huella borrada, el círculo ennegrecido de un fuego de cocina, pero no encontró nada fresco. Serviría como punto de vista por unas horas. Desde la pared superior, tenía una vista de vuelta hacia la meseta, un barrido de piedra pálida enmarcado por los dientes más oscuros de las montañas.
En algún lugar allá afuera, Bravo 6 estaría sacudiendo el polvo de su equipo, cargando en un pájaro para el vuelo a casa. Contarían la historia del fusil invisible que había cortado un camino para ellos, discutirían si era un tirador o dos, y ninguno adivinaría la verdad. El pensamiento asentó algo en ella. Les había dado un final que podían llevar sin el peso de saber quién había estado entre ellos y la caída. Eso era suficiente. Se volvió de la pared, cayó de vuelta en la sombra ruinosa y sacó un pedazo doblado de papel de su chaleco. Estaba cubierto en su cifrado inclinado apretado. Cada marca una coordenada o un nombre o una precaución. Agregó 3 nuevas entradas. La posición del puesto de escucha, las marcas de unidad en los combatientes que había visto, y una nota sobre su equipo que sugería suministro externo. La página fue a un pouch impermeable, sellado y deslizado en un compartimento oculto en su mochila. En algún lugar en la línea, alcanzaría a Rock. Él sabría qué hacer con él, justo como sabría no preguntar cómo lo había obtenido. Afuera, el viento cambió de nuevo, llevando el olor a lluvia de los altos pasos. Ahara salió a él, ajustando su chaqueta, y comenzó a caminar hacia la siguiente subida. Los picos adelante se erguían oscuros contra el cielo pálido, sus crestas como el borde de una hoja cerrada. En algún lugar más allá de ellos, habría otra lucha por la que valdría la pena aparecer. Ella estaría allí primero. Por la tarde tardía, los picos alrededor de Charbar estaban envueltos en una neblina de pizarra. El sol reducido a una moneda opaca presionando a través de capas de nubes. Ahara se movía a lo largo de un camino de contorno que enhebraba entre 2 crestas, sus bordes desmoronándose hacia la caída abajo. El viejo puesto avanzado era ahora una mota detrás de ella, sus paredes de piedra desapareciendo en la roca como si nunca hubiera existido. Adelante yacía una espina de terreno alto que había memorizado años atrás. Un lugar donde el viento nunca paraba, donde cada sonido llevaba el doble de lejos de lo que debería. Avanzó sin vacilación, escaneando por los signos sutiles de paso humano, una roca borrada, la curva antinatural de un arbusto espinoso, el brillo opaco de metal donde no debería haber. Sus ojos captaron un leve ripple en el matorral adelante, del tipo causado por tela en movimiento. Se congeló, cambió su postura y llevó los binoculares a su rostro. A través del cristal contó 4 hombres espaciados en fila escalonada, sus armas sostenidas listas. No estaban vagando. Seguían un rumbo que los llevaría pasado su posición en minutos. Retrocedió a la cobertura de una fisura, dejando su mochila sin sonido. Del pouch lateral, recuperó un sensor compacto, un disco apenas más grande que su palma, y lo colocó plano contra la roca. El dispositivo comenzó a transmitir una señal estrecha a su auricular, traduciendo vibración del suelo en un tono suave y constante. Era una forma de ver sin vista, una que había aprendido cuando la visibilidad fallaba, pero la amenaza permanecía. El ritmo de sus pisadas le dijo que estaban cerrando la distancia. Preparó el arma lateral, pero mantuvo el fusil en su estuche. El objetivo no era un compromiso de largo alcance. Cuando la primera silueta apareció contra la piedra más clara más allá, esperó hasta que pasó el punto medio entre 2 marcadores que había elegido en su mente. El disparo fue quieto, un crack suprimido que lo dejó caer donde estaba. Los otros reaccionaron instantáneamente, dividiéndose para cobertura en ambos lados del sendero. Pivotó, disparando una vez a la izquierda, obligando a un hombre detrás de una roca, luego rodando derecha para etiquetar a otro en el hombro antes de que pudiera apuntar. El cuarto rompió en una carrera, retrocediendo por el camino que habían venido. No lo persiguió. El ruido de su escape era tan valioso como su ausencia de la lucha. Moviendo rápidamente, desarmó a los 2 hombres heridos, quitando sus radios y esparciendo las partes en el matorral. Los dejó vivos, pero inmóviles, sabiendo que sus voces en la red atraerían refuerzos. Refuerzos que podía predecir y preparar. Para cuando alcanzó la espina alta, el aire se había espesado con el olor a ozono. La lluvia venía, pero no aún. Colocó el némesis en su bípode y apuntó a lo largo del valle. Abajo el terreno canalizaba en un paso estrecho antes de derramarse en una meseta donde 2 pistas de tierra se cruzaban. Esa intersección era un punto de estrangulamiento natural y un lugar perfecto para una emboscada.
A través de la mira, captó glimpses de movimiento en el paso, sombras deslizándose entre rocas, formas demasiado deliberadas para ser animales. Estaban estableciendo posiciones invisibles para cualquiera no buscando los patrones que ella conocía tan bien. Su pulso se mantuvo parejo, su respiración un ritmo constante mientras los contaba, notaba su espaciamiento y encontraba al comandante en la mezcla. Una figura más alta gesticulando con movimientos cortos y agudos. Su primer disparo tomó la roca junto a su cabeza, el impacto rociando arena en sus ojos y obligándolo abajo. Se desplazó instantáneamente al flanco lejano, apuntando a un equipo de arma pesada antes de que pudieran asentar su arma. Uno cayó, el otro se zambulló fuera de vista. La confusión fue inmediata. Sus líneas de fuego cruzado preparadas se rompieron mientras las unidades se revolvieron para cubrir ángulos que pensaban comprometidos. Usó esa confusión para reubicarse, gateando a lo largo de la cima hasta que tuvo un nuevo ángulo en la intersección. Esta vez apuntó a su relay de comunicaciones. Una pequeña antena oculta detrás de una roca. La bala golpeó la base, rompiendo cables y derribándola de lado. Abajo en el paso, un corredor corrió hacia la retaguardia, probablemente para llevar palabra de la disrupción. Lo dejó ir. Cuanto más dependieran de mensajeros a pie, más lenta sería su coordinación. Mientras se asentaba de vuelta detrás del fusil, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, repiqueteando contra la roca alrededor de ella. El sonido cubrió sus movimientos mientras empacaba el arma y se deslizaba por el lado de sotavento de la cresta. Sabía que el enemigo estaría probando hacia arriba ahora, buscando al tirador que había deshecho su emboscada antes de que comenzara. El descenso fue áspero, el suelo volviéndose resbaladizo bajo sus botas. Usó la culata de su arma lateral como apoyo en las pendientes más empinadas, bajándose con deslizamientos controlados donde la piedra no ofrecía asideros. En la base se movió a una carrera, siguiendo un tenue sendero animal que curvaba hacia la retaguardia del paso. La lluvia se espesó, convirtiéndose en una cortina constante que borraba los bordes del mundo. La dio la bienvenida. La visibilidad cortaba en ambos sentidos, y su camino era más fácil de ocultar ahora. Circuló amplio, entrando detrás de un grupo de combatientes que aún estaban enfocados en la meseta, sacando el pistola suprimida de nuevo. Trabajó metódicamente, 2 disparos a corto alcance, otro cuando uno intentó huir a las rocas. Para cuando la lluvia comenzó a amainar, el paso se había quedado quieto. La emboscada estaba rota. Los sobrevivientes dispersados en direcciones equivocadas. Se paró por un momento en el aire húmedo, sintiendo los músculos en sus hombros desenrollarse, justo suficiente para recordarle que habían estado tensos por horas. Su atención cambió de vuelta hacia la meseta. En algún lugar más allá de ella, Bravo 6 estaría abriéndose camino hacia una zona de extracción secundaria. No tenía enlace de comunicaciones con ellos ahora. Eso era por diseño, pero su mapa mental del terreno le decía dónde irían después. Si se movía rápido, podía barrer el enfoque y despejarlo antes de que el equipo llegara. Partió a lo largo de la base de la cresta, bordeando las pozas de agua reuniéndose en los puntos bajos. Cada paso elegido para dejar la huella más pequeña posible en el lodo. El cielo arriba estaba comenzando a aclarar de nuevo mientras las nubes derivaban al este, revelando la línea de cresta en relieve más nítido. Cuando coronó la siguiente subida, la tierra cayó en una cuenca superficial salpicada de matorrales. En el centro estaba un marcador de piedra erosionado, medio enterrado e inclinado. Era un viejo poste guía de otra era, mucho antes de que estas montañas se convirtieran en un mapa de guerra. Se detuvo allí, escaneando los arcos de enfoque. Al lado lejano de la cuenca, más movimiento, un pequeño equipo avanzando cautelosamente, sus fusiles barriendo. No la habían visto, pero se movían hacia la línea que Bravo 6 tendría que cruzar. Se deslizó por la pendiente, manteniéndose en la cobertura del matorral más espeso. A 20 metros, se arrodilló, tomó un aliento estabilizador y abrió fuego. 2 cayeron antes de que los otros pudieran reaccionar. El resto retrocedió hacia un grupo de rocas, disparando a ciegas al matorral. Se mantuvo baja, cambiando su posición después de cada disparo. Los ecos rebotando impredeciblemente en la cuenca.
Cuando el último de ellos rompió y corrió, no lo persiguió. El camino adelante estaba lo suficientemente claro por ahora. Ahara verificó el horizonte una vez más, luego se movió al borde de la cuenca. El camino más allá subía en una pendiente lenta y pareja hacia el sillín, donde la extracción probablemente tendría lugar. Ajustó la mochila en sus hombros, sintió el peso asentarse parejo y comenzó la subida. El némesis equilibrado contra su espina. Cada paso hacia ese sillín era un paso más lejos del caos que había dejado atrás, pero no de la guerra. Eso la seguiría, como siempre había, hasta que eligiera Vanish de nuevo. Por ahora, siguió moviéndose, sus ojos fijos en la subida adelante, su mente ya midiendo la próxima lucha que podría tener que ganar antes de que alguien supiera que estaba allí. Ahara alcanzó la cima del sillín mientras la primera luz sangraba sobre las crestas lavando la piedra en oro pálido. Desde aquí tenía una línea de visión clara a través de la meseta que descendía hacia un cañón estrecho, el corredor probable para cualquier pájaro de extracción entrante. El aire aún estaba húmedo de la lluvia, cada aliento llevando el sabor mineral de roca mojada. Se dejó caer en una rodilla, desempacando el telescopio de observación antes de colocar el némesis junto a él. A través del cristal, el paisaje se extendía en bandas superpuestas de matorral, roca y tierra fracturada. Un flique de movimiento atrajo su atención a un grupo de ruinas medio enterradas cerca de la boca del cañón. Dos figuras estaban apostadas allí, fusiles descansando sobre la piedra rota, su enfoque entrenado en el enfoque. Cambió su vista, trazando arcos de movimiento a lo largo de las pendientes a cada lado, más combatientes ocultos en los pliegues del terreno. Sus posiciones elegidas para converger fuego en cualquiera cruzando terreno abierto. La configuración era demasiado deliberada para coincidencia. Alguien había predicho la ruta y posicionado activos para explotarla. Ahara tecleó el rango en el retículo de su mira y ajustó por el viento que se deslizaba a lo largo del sillín desde el norte. Su primer disparo perforó un agujero a través de la losa frente al centinela de la izquierda, el impacto enviando una nube de arena a su rostro. Mientras tropezaba hacia atrás, el segundo hombre giró hacia el sonido justo a tiempo para tomar una bala a través del hombro. El cambio en su enfoque fue inmediato. Las posiciones ocultas en las pendientes comenzaron a agitarse, fusiles girando hacia el sillín. Rodó a su derecha, dejando que las primeras balas entrantes mordieran inofensivamente en la cresta donde había estado boca abajo segundos antes. Desde el nuevo ángulo, apuntó a un artillero ajustando su bípode, el disparo golpeando su montura y enviando el arma girando a la tierra. Estaban alertas ahora, pero esa alerta trabajaba en contra de ellos. Las líneas de fuego se superponían pobremente cuando todos miraban hacia un solo punto. Siguió moviéndose, cada disparo desde una ubicación ligeramente diferente, dando la ilusión de múltiples tiradores en el terreno alto. En el caos, varios rompieron de cobertura para reposicionar, exponiéndose lo suficiente para que ella interrumpiera el ritmo de su avance. Miró cómo las brechas se ampliaban entre ellos, luego colgó el fusil y sacó el arma lateral, descendiendo la pendiente trasera del sillín. Siguió un sendero de cabras que curvaba hacia el flanco del cañón. El sendero era estrecho, obligándola a caminar de lado en secciones donde la caída caía bruscamente. Los sonidos de la lucha arriba se desvanecieron, reemplazados por el lento goteo de agua de la pared del cañón y el ocasional rechinar de grava bajo sus botas. Cuando alcanzó la base, cortó a través de un campo de piedra irregular hacia un espolón bajo que ofrecía cobertura a lo largo del borde del cañón. Asomándose vio un pequeño equipo colocando cargas de demolición a lo largo del piso del cañón, una trampa para cualquier vehículo que intentara el enfoque. Su disciplina era obvia, cada movimiento eficiente, cada colocación precisa. Esperó hasta que el hombre llevando el detonador se separó del grupo. Una bala del pistola suprimida lo tomó en el costado, enviando el dispositivo rodando de su agarre. Dejó caer a los siguientes dos antes de que los otros pudieran orientarse en su posición. Los cracks de sus disparos tragados por la profundidad del cañón. Deslizándose abajo al piso, desarmó los explosivos restantes, quitando los detonadores y lanzándolos al arroyo que corría superficial a través del lecho del cañón. Las cargas mismas las dejó en lugar, inertes pero aún convincentes lo suficiente para ralentizar un avance enemigo si se descubrían después.
De más profundo en el cañón, el bajo golpeteo de palas de rotor comenzó a construirse. Se presionó contra la pared, escaneando el cielo a través del corte estrecho arriba. La sombra de un helicóptero ripleó a través del borde antes de que la aeronave misma apareciera, nariz bajando ligeramente mientras descendía en el corredor. No era amistoso. La pintura era mute, la forma familiar de una manera que no pertenecía a armazones de aire de la coalición. El helicóptero se abrió, posándose en un parche de piedra plana 200 metros lejos. Figuras se derramaron de las puertas laterales, su kit desparejado, pero sus armas de alto grado. Se movieron con propósito hacia la meseta, probablemente para reforzar a los combatientes que acababa de desplazar. Ahara retrocedió en la pared del cañón, usando un saliente para enmascarar su movimiento. Dejó pasar a los primeros dos, esperó al tercero, luego salió detrás de él, golpeando con el borde de su antebrazo. Cayó sin sonido. Atrapó su fusil antes de que golpeara el suelo, ciclándolo el cerrojo para confirmar que una bala estaba en la recámara. Con el arma capturada, tomó posición detrás de una roca y apuntó al ensamblaje del rotor de cola del helicóptero. La ráfaga caminó a través del hub, cortando enlaces clave. La máquina se estremeció, luego se asentó desigualmente, su tripulación revolviéndose para evaluar el daño. No esperó a que se recuperaran. Ya se estaba moviendo de vuelta hacia la pendiente que la regresaría al sillín. Se movió a él, gateando los últimos metros en su estómago hasta que tuvo un ángulo limpio. Los primeros dos disparos derribaron centinelas en flancos opuestos, rompiendo su perímetro en un instante. El resto se dispersó por cobertura, retornando fuego hacia la cresta que había dejado minutos antes. Se desplazó de nuevo, dejando que su atención se quedara fija en la dirección equivocada. Desde la nueva posición, apuntó a sus paquetes de suministro, perforando balas a través de vejigas de agua y bolsas de munición. Equipo se derramó en la tierra, y en el scramble para recuperarlo, su formación se fracturó completamente, se retiraron antes de que pudieran reorganizar, circulando de vuelta hacia una cresta que dominaba el extremo lejano del valle. Mantuvo las sombras, su ruta enmascarada por el terreno irregular. En la cima de la cresta, se tumbó boca abajo y barrió el área con sus ópticas. La subida baja estaba vacía ahora, los refuerzos retrocediendo en pequeños grupos hacia las colinas al este. El sol estaba cayendo rápido, pintando los picos en naranja profundo. Usó la luz desvaneciente para cubrir su descenso, moviéndose hacia un sillín que la llevaría más profundo en el rango. Más allá de él yacía una red de senderos que podía usar para Vanish enteramente, pero no antes de asegurarse de que no quedaran amenazas adicionales entre ella y el corredor de salida de Bravo 6. Cruzando el sillín, se encontró mirando abajo en un desfiladero cortado estrecho por siglos de escorrentía. En su base, un delgado arroyo destellaba en la última luz. Más importante, vio movimiento. Un equipo de combatientes trabajando para establecer una barricada a través del piso del desfiladero. Madera, sacos de arena y rollos de alambre ya estaban en lugar. Se deslizó por la pendiente usando el ruido del arroyo para enmascarar su enfoque. Desde detrás de un grupo de rocas, evaluó su disposición. 2 guardias en el lado aguas arriba, otro en aguas abajo, y 3 moviéndose entre acarreando suministros. Cronometró sus caminos, esperó hasta que los 2 aguas arriba estuvieran ambos de espaldas, luego se movió. 2 disparos rápidos derribaron a los guardias. Corrió hacia los 3 centrales antes de que pudieran reaccionar. El primero cayendo bajo un golpe al esternón, el segundo desarmado con un twist que envió su fusil claqueando al agua. El tercero corrió hacia el guardia aguas abajo, pero su arma lateral terminó la carrera. Trabajando rápido, quitó a la barricada sus soportes críticos, empujando maderas al arroyo y cortando el alambre con la hoja. Para cuando terminó, la estructura se hundía bajo su propio peso, inútil como bloqueo. Dejó el destrozo en lugar. Desde la distancia, aún parecería intacto, comprando más tiempo para la exfiltración. Subió de vuelta al borde del desfiladero, pausando para escanear el horizonte. Las colinas estaban oscuras ahora, sus contornos desvaneciéndose en el cielo. En algún lugar allá afuera, los remanentes de la fuerza que había roto estarían reagrupándose, quizás incluso planeando otra interceptación.
pero estarían adivinando su posición y adivinando mal. Ahara se volvió al oeste hacia los valles sombreados que la llevarían más profundo en el rango. El Némesis era un peso familiar en su espalda, la mochila segura contra sus hombros. Cada paso la llevaba más lejos de la lucha, pero el trabajo no estaba terminado. Conocía el patrón demasiado bien. Esto era solo una pausa, no un fin. En algún lugar más allá de la siguiente subida, habría otra línea para sostener, otra amenaza para desarmar antes de que pudiera cerrarse. Y estaría allí invisible hasta que la última apertura fuera cortada y el camino estuviera claro. El viento llevaba un mordisco más agudo mientras Ahara cruzaba a los valles más altos, sus botas crujiendo sobre grava helada. Los picos a cada lado se elevaban como murallas oscuras, sus cumbres envueltas en nubes bajas. Se mantuvo en una línea de contorno justo debajo de la línea de cresta, sabiendo que siluetas contra el cielo eran invitaciones para tiradores. El Némesis cabalgaba ligero en su estuche, asegurado contra su mochila, mientras el arma lateral se sentaba lista en su cadera. Adelante, una depresión superficial se abrió entre dos espolones de roca y se dejó caer en ella, dejando que el terreno blindara su enfoque. El aire aquí estaba quieto, amortiguando sonidos distantes en un murmullo indistinto. Ralentizó, oídos buscando ritmo dentro del ruido, un leve clink metálico, el raspado de piedra bajo peso. Siguiéndolo, encontró un vantage donde podía mirar abajo a un grupo de combatientes reunidos alrededor de un mapa extendido sobre una caja de munición. A través de la mira, contó 8 hombres, sus fusiles al alcance del brazo, postura tensa, pero no aún bajo fuego. En el centro, un hombre en una chaqueta oscura apuntaba repetidamente hacia una característica en el mapa. Reconoció el inicio del sendero sur saliendo del rango. Si lo alcanzaban antes de Bravo 6, podrían montar otro corte. Cambió su respiración, sintiendo la culata asentarse en su hombro. La primera bala golpeó la caja, volteándola y enviando el mapa al polvo. Antes de que pudieran registrar la dirección, ya había rodado 2 metros a la izquierda y disparado de nuevo, los brazos del líder chasqueando hacia atrás mientras el disparo acertaba. El grupo se zambulló por cobertura, retornando fuego hacia donde había estado, balas astillando piedra, se mantuvo baja, vientre a la tierra, gateando a un nuevo ángulo, alineó en una figura asomándose desde detrás de una roca, y lo dejó caer con un apretón controlado. Otro se agachó demasiado tarde, un disparo recortando su muslo. Los sobrevivientes rompieron en pares, huyendo por zanjas separadas. Los dejó ir. Ya no formarían una amenaza unificada. Desmanteló el fusil rápidamente, guardándolo antes de cortar a través de la pendiente para interceptar la zanja más cercana. El descenso era empinado, obligándola a caminar de lado en esquisto suelto. Pero captó vista del par que había ahuyentado. Se movían rápido, mirando atrás cada pocos pasos. Los dejó alcanzar un estrechamiento donde las paredes se pinchaban cerca, luego salió a la vista. El arma lateral nivelada. Uno se congeló, el otro fue por su arma, y cayó instantáneamente. El que aún estaba de pie fue ordenado a soltar su equipo. Pateó el fusil por la pendiente, recogió los cargadores caídos en su pouch y lo ondeó adelante. Corrió sin mirar atrás. Su pánico se extendería más rápido que cualquier señal. Para cuando recobró la cresta, las nubes estaban rompiendo, proyectando luz plateada sobre el valle. Anguló al oeste hacia el inicio del sendero sur, usando las sombras cambiantes como cobertura, coronando un al. Lo vio, un corredor estrecho entre paredes de piedra, abriéndose a las llanuras más allá, un buen lugar para un último stand si llegaba a eso. Barrió el enfoque con binoculares. No movimiento aún, pero grava disturbada le dijo que alguien había estado aquí recientemente. Encontró los signos, los leves arcos de botas pivotando, el borrón de dedos en roca donde alguien había probado un asidero. Quienquiera que hubiera explorado esta ruta planeaba usarla. Desabrochó un pouch pequeño de su cinturón, sacando 2 cargas compactas. Colocándolas en intervalos escalonados a lo largo de la pared interior, cableó los detonadores a un gatillo del tamaño de un pulgar y lo colocó bajo una piedra suelta donde podía alcanzarlo rápido. Los explosivos no eran para destrucción, solo fuerza suficiente para lanzar escombros al camino y romper momentum.
Desde su posición en el saliente sobre el sendero, esperó. Las primeras formas aparecieron después de 20 minutos. 3 combatientes, cautelosos pero determinados, moviéndose en Overwatch saltando. Los dejó pasar la primera carga antes de presionar el gatillo. La explosión pateó una cortina de polvo al corredor, resonando de las paredes y enviándolos revolviéndose por cobertura. Mientras se ahogaban en la neblina, cambió posición y disparó, los disparos resonando en el espacio confinado, dando la impresión de más de un tirador. El primero cayó inmediatamente, los otros retrocedieron por donde habían venido. El silencio regresó, roto solo por el asentamiento del polvo. Reseteó los detonadores con la segunda carga, luego se movió a lo largo de la pared a una percha más alta. Desde allí, podía ver lejos por el enfoque, justo tiempo para spot una fuerza mayor avanzando. Vinieron en formación apretada, fusiles altos, el hombre principal escaneando el terreno alto. Ahara se mantuvo quieta, esperando a que se comprometieran con el corredor. Cuando el grueso del grupo estaba dentro, detonó la segunda carga. El boom rodó a través de la piedra, fragmentos claqueando contra sus cascos. La explosión misma no causó bajas, pero en el caos envió 3 balas precisas a la formación. El resto retrocedió, abandonando el punto de estrangulamiento por completo. Con la ruta segura por ahora, descendió al corredor, verificando cada nicho sombreado por rezagados. Encontrando ninguno, cruzó al lado lejano y siguió el sendero a una cuenca superficial. Allí pausó, escuchando, débil al principio, luego más fuerte, el bajo golpeteo de rotores de helicóptero. Esta vez el sonido venía del vector amistoso. Subió la pendiente más cercana para obtener una mejor vista. A través de la cuenca, figuras en equipo familiar emergieron del matorral. Bravo 6, moviéndose a un clip constante hacia las llanuras abiertas. Los pájaros de extracción barrieron bajo, polvo pluming debajo. Miró mientras el equipo abordaba. La aeronave pivotó y se elevaron al cielo, angulando lejos hacia la seguridad. Solo cuando el sonido se había desvanecido se volvió de vuelta hacia el rango. Su trabajo aquí estaba terminado, pero su presencia no podía ligarse a la de ellos. Se movió rápido, retrasando su camino a los altos valles. En una cresta sobre la cuenca, pausó para tomar la vista. El inicio del sendero abajo parecía desierto ahora, el viento borrando las huellas tan rápido como se habían hecho. Se arrodilló, sacando una hoja doblada de su mochila. Otra página de notas cifradas. Coordenadas, marcas de unidad enemiga, patrones de suministro y tiempos de movimiento estaban entintados en su mano. Agregó los detalles más recientes, luego selló la página en una funda impermeable. Al fondo de la mochila, sacó un pequeño estuche metálico, del tipo emitido años atrás a una unidad que no existía oficialmente. Dentro había un puñado de Adams, un parche con un emblema desvanecido, 3 casquillos marcados con muescas y una tira de tela rasgada de un viejo uniforme. Deslizó la nota sellada en el estuche, lo cerró y lo guardó de vuelta en su lugar. Encontraría su camino a Rock, de la misma manera que los otros habían, quietamente, sin explicación. Con el estuche guardado, se levantó y comenzó a caminar. Los picos adelante eran un tono más oscuro ahora. El sol angulando bajo detrás de ellos. En algún lugar más allá habría otro mapa en otra mesa. Otro plan destinado a atrapar a personas que pensaban que entraban en una lucha justa. Lo encontraría antes de que los encontrara. El camino la llevó a lo largo de una cresta de filo de cuchillo, el valle cayendo a ambos lados. El viento era más fuerte aquí, tirando de su chaqueta, llevando consigo el aroma de nieve de las pendientes más altas. Siguió moviéndose, ojos escaneando el horizonte lejano. Las sombras se alargaron y el rango pareció cerrarse alrededor de ella, pero no sintió peso de ello. Este era su elemento, los ángulos invisibles, el trabajo quieto entre batallas, el conocimiento de que en algún lugar allá afuera alguien llegaría a casa porque ella había estado aquí primero. Para cuando la oscuridad se plegó sobre el Sabbat, Ahara se había ido de la cuenca, su rastro ya desvaneciéndose en la piedra. Las montañas yacían silenciosas de nuevo, el viento moviéndose a través de los altos pasos con nada que llevar sino el olor a piedra y lluvia.
Abajo en las tierras bajas, Bravo 6 ya estaría a mitad de camino al aeródromo. Su equipo guardado, sus voces bajas mientras repetían cada paso de la lucha que acababan de sobrevivir. En algún lugar en esos relatos, habría preguntas sobre la precisión invisible que había abierto su camino, sobre la voz calmada que había cortado el caos con direcciones que nadie más podría haber dado. El nombre de Ahara no estaría entre sus respuestas. Así tenía que ser. La historia funcionaba mejor en sombras, llevada adelante como un fragmento, una silueta en una cresta, una sola bala en el segundo exacto que se necesitaba, una presencia que parecía ver todo el campo antes de que alguien más supiera dónde mirar. Esos fragmentos cambiarían en el relato, pero el núcleo se mantendría lo suficientemente verdadero para hacer lo que importaba, hacer que alguien pausara antes de caminar de cabeza a una trampa. Alto en la cresta, se detuvo lo suficiente para mirar atrás una última vez. La ruta que había despejado era invisible desde aquí. La tierra borrada ya mezclándose en las líneas naturales del terreno. La cuenca donde había visto la extracción era solo otro hueco entre docenas. No habría rastro de la barricada que desmanteló. Ningún signo obvio del equipo de radio que cortó de la lucha. Lo que había sucedido aquí se disolvería en el clima mayor de la guerra. Solo otra operación que salió bien por razones que ningún informe oficial podría nombrar. Ajustó la mochila en sus hombros y partió al rango más profundo, siguiendo un sendero que podría haber caminado con los ojos vendados. Cada curva la llevaba más lejos del trabajo del día, pero no de su peso. Ese peso se quedaría hasta la próxima vez que el patrón apareciera, demasiado limpio, demasiado preciso, demasiado ansioso por atraer a buenas personas a una caja de muerte. Cuando lo hiciera, emergería de nuevo, no por órdenes, no por reconocimiento, sino porque aún había una deuda por pagar a nombres que nadie más recordaba. En algún lugar en un arsenal seguro de vuelta en Stonehaven, Rock encontraría un pequeño paquete esperando. Dentro, vería coordenadas y notaciones en un cifrado que solo 2 personas vivas podían leer. Entendería inmediatamente qué significaba, y sabría mejor qué pedir más. En los meses adelante, operadores moviéndose a través del Sabad hablarían quietamente de los disparos de cresta que venían de la nada, de trampas desmanteladas solo horas antes de que llegaran, de mensajes codificados deslizándose en sus comunicaciones exactamente cuando más los necesitaban. Pasarían esas historias a la siguiente rotación, de la manera en que todos los cuentos de fantasmas se pasan, no como historia, sino como advertencia. Y en ciertas noches, cuando el aire estaba quieto y las radios silenciosas, alguien juraría que oyó un solo disparo deliberado rodar a través de los valles, un sonido sin fuente visible. Mirarían hacia el terreno alto, escaneando la roca y la sombra, y no encontrarían nada en absoluto. Ese era el punto. Si has seguido a Ahara Vance a través de cada paso de esta lucha invisible, sabes el tipo de coraje que no lleva un reflector. Si su historia te dejó pensando en las personas que hacen el trabajo que nadie más sabrá jamás, déjanos oírlo en los comentarios. Dinos qué destacó, qué se quedó contigo, y desde dónde en el mundo estás viendo. Gracias por viajar con nosotros. Y echa un vistazo a las otras historias esperando en tu pantalla ahora. Historias de determinación, resolución y las victorias quietas que lo cambian todo.